Me gustaría comenzar esta presentación con esta imagen. No sé si alguien la reconoce o entiende más o menos de qué se trata esta figura. ¿Alguien tiene alguna idea de qué se trata? ¿O la ha visto por lo menos antes? Ya, muy bien. No se trata del logo de Netflix o cuando uno inicia una serie, sino que es una figura que nos muestra cómo ha sido el cambio de temperatura a nivel global a través de los años. Las barras, en este caso, representan el incremento o la temperatura relativa a un periodo de referencia, en este caso es el 1850, y vemos que es lo que ha sucedido en los últimos años. Y podemos darnos cuenta que las últimas décadas han sido significativamente más cálidas que las décadas anteriores. Esta imagen se llama Climate Stripes y están diseñadas para, en este caso está hecha para la temperatura global, pero también existe una para Chile. Y acá les entrego la dirección donde ustedes pueden encontrar la que está relacionada para la zona continental de Chile. Cuando lleguen a sus casas la pueden buscar y pueden darse cuenta que el patrón que van a observar en la figura es el mismo. Y la verdad es que es una situación bastante preocupante. Hoy quiero comentarles sobre algunos desafíos y oportunidades para la producción de cerezas en climas con inviernos cálidos, desde el punto de vista de la dormancia y de la acumulación de frío. Mi nombre es Eduardo Fernández y soy profesor asociado de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Lo que vamos a abordar el día de hoy es primero el cambio climático en climas mediterráneos, luego vamos a hablar un poco de la acumulación de frío limitante, después vamos a continuar con las formas en las que nosotros estimamos la acumulación de frío en las plantas de hoja caduca. Posteriormente vamos a hablar un poco de requerimientos de frío en distintas variedades que conocemos actualmente. Vamos a hablar de la producción en climas con poco frío invernal, como puede ser el caso de Ovalle. Y finalmente vamos a comentar brevemente algunos desafíos climáticos importantes. Los climas mediterráneos en el mundo, existe una definición que es bastante simple y están concentrados entre los 30 grados y los 45 grados para el hemisferio norte y para el hemisferio sur. En esta zona podemos ver los climas mediterráneos más importantes. Tenemos el área del Mediterráneo, Chile, Sudáfrica, Australia y California. Y estos climas son los que van a sufrir bastante en cuanto al impacto que va a tener el cambio climático o que está teniendo el cambio climático en estos ecosistemas. A diferencia, bueno, aquí tenemos la zona de Ovalle en el paralelo 30, casi en el límite de lo que podría llamarse un clima mediterráneo. Respecto de los climas templados, que es la zona de origen del cerezo, que es la especie que nos convoca hoy, vemos que estas zonas se concentran más arriba o más abajo de los climas mediterráneos. Por lo tanto, el cambio climático podría tener un efecto que va a ser diferente a lo que se puede observar en un clima de carácter mediterráneo. Sin embargo, la clasificación de los climas es mucho más compleja. Y en esta figura del 2018 se muestran que existen diferentes variaciones en los mismos paralelos de los climas que vimos anteriormente. Por ejemplo, si hacemos un zoom, vamos a ver que en la zona de Sudamérica tenemos, el puntero no funciona en realidad, pero para la zona central de Chile podemos tener dos climas de tipo mediterráneo que estarían predominando, el CSA y el CSB. Ahora, ¿qué significan esos tipos de climas? Significa el CSA, un clima temperado con verano seco y caliente, y el clima CSB, que puede ser un clima temperado con verano seco pero cálido. La clasificación de esos climas, o qué significa cada letra en realidad, está dada por esta tabla. Es una tabla del 2018 y podemos fijarnos que la primera letra C es del clima temperado, después viene la letra S, que es de un verano muy seco, y después tenemos las letras A y B, que hacen una pequeña distinción entre un clima que es de verano, caliente, con la temperatura del mes más cálido mayor a 22 grados Celsius, y un clima con verano que es cálido, en donde la temperatura,
existen más de 4 meses con temperatura promedio sobre 10 grados Celsius. Esa es la definición de un clima con verano cálido. Y esas son características que probablemente podemos observar en un clima como el que tenemos en Ovalle. Ahora, ¿qué es lo que dice el panel intergubernamental para el cambio climático respecto de los impactos que van a existir en este tipo de climas o en la zona de América del Sur? Acá les voy a mostrar primero la leyenda de la figura. Es un poco difícil de entenderla, pero en estos círculos vamos a ver cuáles son los principales peligros que existen, empezando por temperatura promedio, temperatura extrema y así sucesivamente. Luego vamos a tener cuál va a ser la dirección de ese riesgo con colores más rojos o morados representando un incremento y colores azules representando una disminución. Y luego vamos a tener con la cantidad de puntos que se asocian a ese riesgo, qué tanta confianza existe en la predicción. Esto es lo que se muestra en la figura, pero la vamos a simplificar y nos vamos a enfocar solo en la parte que nos interesa a nosotros, que es la zona centro-sur de Chile. Y en este caso vemos que existe un riesgo importante de un incremento de la temperatura, un incremento de las olas de calor, una disminución en las precipitaciones, una disminución en la precipitación en forma de nieve y un incremento en el riesgo de incendios forestales. Con esos panoramas es muy difícil planificar o es muy riesgoso planificar una producción. Ahora, ¿qué es lo que se espera en términos de temperatura? La verdad es que el panel intergubernamental para el cambio climático sugiere que para Chile existen posibles escenarios. Esos escenarios están representados en los colores por los escenarios climáticos, desde un escenario que es intermedio como el RCP 2.6 a un escenario que es mucho más dramático como el RCP 8.5, que representan cuánto calentamiento global va a existir a finales del siglo XXI. Y podemos ver que, dependiendo del escenario, podemos tener un promedio anual que va desde los 9 grados Celsius hasta los 12 grados Celsius. Esto es para Chile continental. Si se fijan, son más de 3 grados de diferencia y esa diferencia es muy importante dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Y eso lo vemos en esta imagen. Vemos que en el escenario más pesimista podemos tener temperaturas o incrementos de temperatura entre 1.5 y 2 grados Celsius para la zona que considera el norte chico, por ejemplo, y para el largo plazo, entre 2080 y 2099, podemos tener un incremento de temperatura entre 3.5 y 4 grados Celsius. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué podemos hacer si nosotros queremos seguir produciendo cerezos en esa condición? Y la verdad es que ahí la respuesta es mucho más ambigua y no podría dársela en este momento porque es muy difícil anticiparse o ponerse en ese escenario. Ahora vamos a pasar a hablar brevemente de la acumulación de frío limitante o cómo este impacto del cambio climático debido al incremento de temperatura va a afectar en la acumulación de frío. Primero tenemos que hablar de la dormancia. Y la dormancia es una etapa crucial en el ciclo de vida de estas plantas de hoja caduca. En el ciclo de vida, me imagino, ustedes lo conocen mejor que yo, la planta pasa diferentes estados fenológicos desde la brotación hacia principios de la primavera, finales del invierno, luego sigue una etapa de crecimiento del fruto, la cosecha, y vienen ciertas señales que le dicen a la planta que es periodo o es tiempo para poder botar sus hojas y prepararse para pasar el invierno. Esa etapa se conoce como preparación de la dormancia, luego la sigue la etapa de dormancia en donde vemos que las yemas o los meristemas que dan origen a nuevos crecimientos están cubiertos por escamas de color café y son estas escamas las que protegen a la yema del frío invernal. Luego viene la fase de salida del receso, por así decirlo, y la planta comienza a mostrar señales de crecimiento. Entonces, esta etapa responde al clima de origen de estas especies.
tenemos que pensar que el cerezo, como otras especies de hoja caduca, provienen de climas que son con inviernos muy severos, como Europa del Este, por ejemplo, o Asia. Aquí tenemos un ejemplo del manzano. No es la misma especie, por supuesto, pero sí tienen ciertas similitudes en cuanto al origen. Y podemos ver que se fue originando desde el centro de Asia hacia Europa del Este. Y esos climas en el invierno pueden registrar temperaturas de incluso 20 grados bajo cero. Entonces la dormancia es un mecanismo de defensa en realidad. Ahora, las temperaturas que la planta, las señales que la planta identifica para poder entrar al periodo de dormancia, se ha descrito que son dos, el fotoperiodo y la temperatura. Son las principales señales que la planta podría estar sintiendo. Y vemos que, este es un gráfico realizado para el hemisferio norte, vemos que después del verano existe una disminución en el largo del día y también existe una disminución en las temperaturas. Entonces son estas señales las que las plantas capturan de cierta forma para poder inducir el receso. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros en el campo? Vemos que las plantas empiezan a mostrar esta tonalidad de las hojas de color café, las hojas se empiezan a caer y las yemas quedan completamente desnudas, pero protegiendo el meristema que va a dar origen a los nuevos crecimientos vegetales. Así se describió la dormancia, primeramente como un mecanismo de defensa para superar el invierno, el crudo invierno de los climas temperados. Sin embargo, la dormancia, nosotros la conocemos como dormancia en general, pero está descrita como tres etapas que son cruciales para la planta. La primera es la paradormancia, que es una dormancia de verano, en donde las yemas no brotan porque existe una inhibición de otro organismo sobre la yema. Por así decirlo, la dominancia apical podría ser un tipo de paradormancia. Ahí el ápice del brote está evitando que las yemas laterales se desarrollen. En ese caso, hablamos de paradormancia. Y luego vienen las fases de endodormancia y ecodormancia. La verdad es que las fases de paradormancia no es tan importante en la dormancia invernal y solo nos quedamos con las fases de endo y ecodormancia. Ahora, estas fases están asociadas a dos tipos de requerimiento. El primero es el requerimiento de frío, que es cuando la planta empieza a acumular horas frío, por así decirlo, como la forma más básica, o porciones de frío. Y luego, una vez que la planta haya acumulado su requerimiento de frío, empieza a acumular calor. Es la combinación de estos dos factores, la acumulación de frío y la acumulación de calor, la que hace que la planta pueda brotar y pueda seguir su ciclo de vida en la primavera. Ahora, ¿qué pasa en la fisiología de la dormancia? Esta es una etapa que ha sido bastante difícil de sintetizar porque existe mucho conocimiento disperso sobre diferentes etapas de la dormancia o diferentes procesos relacionados con la dormancia. Acá tenemos un trabajo realizado en conjunto con la doctora Erika Fadón de España y lo que intentamos realizar fue tomar todo el conocimiento que existía en cuanto a la fisiología de la dormancia y crear un modelo conceptual, como se muestra acá, de cuáles son los principales cambios que se observan a nivel de la yema, a nivel del transporte, a nivel de fitohormonas, a nivel genético y a nivel de carbohidratos. Y la verdad es que nos dimos cuenta que es una etapa regulada por muchos factores. Y desde ese momento tomamos conciencia de que tratar de modelarla, por ejemplo, o de anticiparse o de simular lo que pasaba en la dormancia era muy complejo. Podemos ver que existen un proceso de aclimatación para el frío, de deaclimatación posteriormente cuando la planta haya acumulado frío. Entonces, es un conjunto de procesos que están haciendo que la planta muestre diferentes fenotipos. Ahora, ¿qué pasa cuando la acumulación de frío es insuficiente? Muchas fotos ya hemos visto de la primera presentación incluso, donde se mostraban problemas de floración. Pero en general lo que pasa es que la planta muestra
varias señales de que no ha acumulado el frío suficiente. Este es un estudio que hicimos en Alemania cuando estaba haciendo mi doctorado y pusimos plantas que eran hermanas. Las compramos en el mismo vivero, las pusimos en las mismas macetas y luego las separamos para poner unas en condiciones de frío normal. En Alemania generalmente hay cerca de 80 porciones de frío, entonces es frío suficiente para el manzano. Y las otras plantas las pusimos en un invernadero calefaccionado, en donde no acumularon más de 15 porciones de frío. Y lo que podemos ver es que hay una floración que es errática, hay una floración que es irregular, hay yemas que no florecen nunca o que no brotan nunca, y lo que se traduce esto es una pérdida de potencial productivo. Ahora, lo que se ha hecho es un intento de establecer una asociación entre la acumulación de frío, cuántas porciones de frío acumulo durante la temporada y cómo eso va a afectar en el rendimiento. Y la verdad es que la relación no es tan directa. Acá les voy a mostrar un estudio de Ben Moussa en el 2017, en donde se trató de correlacionar la acumulación de frío en el eje X en porciones de frío y el rendimiento del árbol en kilogramos de pistacho por árbol. Y vemos que no existe una relación clara en realidad en los datos. Si esto fuese una relación perfecta, tendríamos que 50 porciones de frío, que son los puntos que están más cercanos a la derecha, el rendimiento debería ser muy alto. Y esto se explica por otros factores que afectan durante la temporada de crecimiento. O sea, es posible que un productor tenga suficientes porciones de frío o suficiente frío durante el invierno, pero que tenga una primavera que sea muy mala y eso perjudique en el rendimiento final del cultivo. Así que la relación entre la acumulación de frío y el rendimiento no es tan clara. Y establecer un modelo o tratar de hacer una correlación con estos datos no es tan preciso o no es tan bueno. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro en cuanto a la acumulación de frío? Acá les voy a mostrar un estudio que realizamos en el año 2020, cuando estaba haciendo mi doctorado, y tomamos 9 localidades de interés que pueden tener algún interés agronómico en Chile, entre ellas Ovalle, y recolectamos las temperaturas históricas, temperaturas máximas y mínimas entre 1967 y 2017, y lo que hicimos fue simular o modelar qué va a pasar en 2 escenarios climáticos del futuro, un escenario climático moderado como es el RCP 4.5 y un escenario un poco alarmista como es el RCP 8.5 para 2 horizontes de tiempo. Un horizonte de tiempo que es un poco más intermedio como es 2050 y un horizonte que es lejano como 2085. Y lo que observamos o lo que hicimos fue utilizar simulaciones climáticas de 15 modelos climáticos globales. Esto nos permite, más que nada, tomar toda la variabilidad de los modelos climáticos que existen y poder sintetizarla en un valor y considerar todas las opciones posibles. Ahora, lo que encontramos, les voy a mostrar primero la escala, es una escala de colores, y la escala de colores indica las porciones de frío esperadas para diferentes escenarios. En este caso, los colores más rojos significan 0 porciones de frío y los colores más azules significan 100 porciones de frío, durante todo el invierno, eso sí. Y esto es lo que obtuvimos. La verdad es que la imagen del estudio en este caso es mucho más dramática de lo que puede parecer, pero vemos que hay situaciones o hay modelos en los que se proyecta un impacto muy importante del cambio climático. Ahora, no me gusta mucho mostrar esta foto frente a los productores porque puede ser muy alarmista. Lo que sí hago es resumirla. Entonces, aquí tenemos los mismos datos, solo que de una forma mucho más resumida. Y vemos que en los colores tenemos las localidades, en el eje Y tenemos las porciones de frío y en el eje X tenemos los escenarios. Escenario histórico, que considera desde 1967 hasta 2017, el escenario intermedio para los 2 periodos de tiempo
Después tenemos el escenario alarmista o el escenario más pesimista en este caso para los dos periodos de tiempo. Y vemos que para la zona de Ovalle, esta predicción, por ejemplo, dice que para el 2050, en el escenario intermedio, podríamos tener cerca de las 25 porciones de frío. Ese sería como el frío que podríamos esperar con cierta seguridad, con 90% de seguridad, para ese periodo. Ahora, estas son simulaciones y dependen, o la acumulación específica de un lugar, depende mucho del ecosistema o del microclima en el que esté inserto ese lugar. Así es que esto es una guía, no es una regla, por así decirlo. Hemos hablado de la acumulación de frío limitante, pero no hemos dicho de qué forma medimos la acumulación de frío. Y aquí es un gran tema. Y este tema nos ha costado bastante trabajo porque existen distintas opciones para cuantificar el frío invernal o para poder traducir lo que la planta está sintiendo o está registrando cuando está acumulando el frío. Ya vimos en el gráfico o en el modelo conceptual que son muchos procesos los que están involucrados en la acumulación de frío, pero llevar eso a algo matemático es mucho más complejo. Y me gustaría comenzar esta parte con una anécdota, por así decirlo, que me encontré mientras estaba trabajando en un proyecto de acumulación de frío en cerezos. Y encontré con un productor, y ese productor me dijo lo siguiente: no creo en ningún modelo de acumulación de frío, yo aplico la cianamida de cómo venga el año. Y la verdad es que no lo culpo, pero uno tiene que partir de la base que todos los modelos están equivocados. Solo algunos son útiles. Eso es muy importante de considerar. Si uno cree 100% en un modelo, el modelo hay veces en que va a fallar. Entonces, los modelos sirven para guiarse. Esa es la clave que quiero dejarles acá. Ahora, ¿qué opciones tenemos? Tenemos el modelo de horas frío, que es el modelo más simple y el modelo que yo creo que todos conocen, y es el que dice que todas las temperaturas entre 0 y 7.2 grados Celsius son igualmente efectivas para acumular frío o para superar el proceso de dormancia. Esto significa que si tengo una temperatura de 7 grados Celsius, acumulo 1 hora de frío, pero si tengo una temperatura de 7.5 grados Celsius, no acumulo nada de frío. Ahora, en términos biológicos, no sé si eso tenga mucha relevancia. El origen de este modelo es desconocido. Se cree que se originó en 1932 porque la primera cita fue en 1950, casi 27 años después, o 17 años después. Y el modelo es bastante fácil de usar, yo creo que por eso es ampliamente distribuido y todavía la mayoría de los productores lo utiliza. Sin embargo, es muy sensible al cambio climático. Entonces, cuando uno realiza proyecciones con este modelo, o cuando intenta planificar con este modelo, cualquier cambio de temperatura sobre los rangos del modelo va a generar un cambio muy drástico. Entonces, por eso es un modelo que a los científicos generalmente no nos convence mucho, no nos gusta mucho. Ahora existe la otra opción, que es el modelo de Utah, y este modelo es un poco más avanzado, por así decirlo, que el modelo de horas frío. Y lo que dice es que hay diferentes efectividades para la acumulación de frío. O sea, aquí no da lo mismo la temperatura en la que yo esté para que el modelo empiece a acumular frío, o para que la planta empiece a acumular frío. Lo que sí tiene es que el rango óptimo ahora sube hasta cerca de los 13 grados Celsius. Lo otro importante es que tiene una acumulación de frío negativa. Entonces, ustedes ven acá, si es que la temperatura es superior a los 15 grados Celsius, la planta empieza a desacumular frío, por así decirlo. Esa fue la hipótesis que pusieron estos autores para crear este modelo. ¿Será así? ¿No será así? La verdad es que no lo sabemos. Sabemos que hay un efecto de desacumulación de frío, pero que no es en el largo plazo. Y eso hace que este modelo no sea útil en climas con inviernos cálidos. En Tunisia, por ejemplo, el modelo de Utah sugiere que hay acumulaciones negativas
de 200 unidades de frío, por ejemplo. Pero los productores siguen teniendo algo de producción de nectarín y de durazno. Entonces, en ese caso, el modelo no sería tan apropiado para climas con inviernos que son muy cálidos. Ahora tenemos la otra opción, que es el modelo dinámico. Y este se originó más o menos en 1990 y es el primero que introduce una función que es continua. Sí, el primero que introduce una función que es continua. Y que sea continua significa que diferentes valores de temperatura se van a asociar a diferentes valores de acumulación de frío. Por ese lado es una mejora a los modelos existentes. También es una mejora porque incluye más temperaturas para la acumulación de frío y ha dado mejor respuesta en climas con inviernos cálidos. Este modelo se generó en Israel. En Israel es un clima bastante desértico. Entonces, en ese caso, sí podría ser aplicable para climas con inviernos que son muy cálidos o climas mediterráneos. Y una cosa importante de este modelo, que es, por así decirlo, el primer modelo pensado en un proceso de la dormancia. Y el proceso estaría compuesto por dos fases. Esa es una característica. ¿Cuáles son estas fases? Se preguntarán ustedes. Bueno, la primera fase es que existe un precursor de la acumulación de frío. Y ese precursor, que se desconoce qué sustancia es en la planta, se activa por las temperaturas bajas. Entonces, yo tengo ese precursor en la planta, hay temperaturas bajas, y se forma un intermediario de la acumulación de frío. En realidad es un intermediario del rompimiento de la dormancia en el paper original. ¿Qué pasa si las temperaturas son muy altas durante el mismo día? Ese intermediario se vuelve el precursor. Esa es la fase, o de esa forma, los autores consideraron la negación del frío por temperaturas muy cálidas. Entonces, tengo el precursor, si tengo frío, tengo más intermediario, pero si tengo calor, ese intermediario se devuelve al precursor. Ahora, con temperaturas que son un poco más cálidas, cerca de los 14 grados, yo empiezo a acumular ese intermediario a una porción de frío. Y eso es lo que la planta registra como acumulación de frío. Y ahí la porción de frío ya no se puede borrar. Por eso es que este modelo funciona mejor en los climas que son con inviernos cálidos, porque considera la oscilación que existe entre días que son cálidos y noches que pueden ser un poco más frías. Y de esa forma va cuantificando las porciones de frío. Ahora es el modelo que mejor aceptación tiene dentro de la comunidad científica que estudia la dormancia. Ahora, en una de las tablas que mostraba Jorge en la primera presentación, noté los cálculos de porciones de frío y de horas de frío. Y me fui dando cuenta que los valores no correspondían. Por ejemplo, habían acumulaciones de horas frío de 150 y equivalían a 30 porciones en ese año. Y para otro año eran 112 porciones, o sea, 112 horas frío y equivalían a 40 porciones. Entonces, no había una consistencia en la transformación. Y eso se explica por esta imagen. Aquí vemos que la transferencia o la convertibilidad de los modelos es muy baja y depende mucho del clima en el que nosotros estemos. Aquí vemos que para zonas que son de clima temperado, donde el invierno es muy frío, 20 horas de frío equivalen a una porción de frío. Pero en climas donde el invierno es muy cálido, podemos tener que 5 horas de frío equivalen a una porción de frío. Entonces así, si ustedes se fijan, las estimaciones que nosotros podemos hacer en un lugar no son necesariamente, o con un modelo, no son necesariamente aplicables a estimaciones con otro modelo en otro lugar. Y esto afecta a los requerimientos de frío, porque tampoco son fácilmente transferibles. Y esto también es un error de los modelos. Aquí tenemos un ejemplo de estimaciones de requerimiento de frío para almendro, cultivar serrañez, en 3 localidades diferentes, en Tunisia, en España y en Chile. Y estas son las diferentes cuantificaciones de requerimiento de frío para superar la dormancia. Vemos que en un caso son 14 porciones de frío, en otro son 46 y en otro son 32. ¿Con qué valor nos quedamos nosotros? Esa es una pregunta que muchos nos podemos hacer y que
no tiene respuesta, y una de las causas de estas diferencias se debe al modelo, que el modelo no está representando bien el proceso de dormancia. Ahora vamos a hablar o seguir hablando de requerimientos de frío en distintas variedades, y vamos a hablar de variedades como Brooks y Lappins. Acá tenemos una estimación de requerimientos de frío realizadas o colectadas en realidad por la Universidad de California, Davis, y vemos que para Brooks o variedades que pueden tener un requerimiento de frío bajo, podrían ser Brooks, Cristobalina y Lappins, cerca de las 30 porciones de frío. Ahora, otras variedades tienen un requerimiento de frío que es muy superior a lo que quizás Ovalle puede ofrecer. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros los requerimientos de frío o cómo se realiza esta estimación generalmente? Lo que se hace, o lo que comúnmente se hace, es un experimento que mezcla el campo con la exposición de estos brotes a condiciones de clima cálido, para que las yemas broten. Entonces, yo tengo el árbol bajo condiciones de frío natural en el campo. Cuando va acumulando ciertas porciones de frío, 10 porciones de frío, 20 porciones de frío, 30 porciones de frío, voy colectando ramillas, y esas ramillas las voy introduciendo a una cámara de crecimiento. En la medida que yo determine cierto porcentaje de brotación, puedo decir que la fecha en que yo colecté esa muestra es el requerimiento de frío mínimo que tuvo para poder brotar en condiciones de forzado. La exposición en las cámaras de crecimiento puede ser de 7 días, 14 días. Lo importante es tener una temperatura de 25 grados Celsius y un 80% más o menos de humedad relativa. Ahora, la evaluación de las yemas depende mucho del objetivo que yo tenga. Si ustedes lo piensan, para variedades, por ejemplo, o para cultivos, en donde importa mucho tener una alta floración, yo no podría estar estimando el requerimiento de frío con un 30% de las yemas brotadas. Estaría subestimando el requerimiento de frío. Ahora, hay otros cultivos en los que con un 30% de las yemas brotadas sería suficiente y podría determinar ese valor como el requerimiento de frío óptimo para la especie. ¿Qué es lo que observamos nosotros en el laboratorio? La verdad es que después de 15 días de forzado, que son en condiciones de brotación, obtuvimos que existía mucha variabilidad en la recolección de las yemas. O sea, habían yemas que brotaban, después de la semana siguiente colectábamos otra ramilla, y esa ramilla no brotaba, entonces era muy errático el comportamiento. Si nosotros pasábamos a 21 días de forzado, la situación mejoraba un poco. O sea, teníamos la acumulación de frío, pero necesitábamos mucho más calor, o la fase de ecodormancia necesitaba mucho más calor para poder alcanzar requerimientos o porcentajes de brotación adecuados. Aquí les muestro más o menos lo que pasó con 16 porciones de frío y con 70 porciones de frío, después de 15 días en condiciones de cámara de crecimiento. En términos de valores, lo que obtuvimos fue lo que podemos observar acá. Para Lappins, obtuvimos un requerimiento cercano a 37 porciones de frío, equivalente a 561 horas de frío y 802 unidades de frío, dependiendo del modelo Utah. Ahora, ya sabiendo cuál va a ser el requerimiento que puede tener una variedad en un lugar y sabiendo qué es lo que o cuáles van a ser las condiciones que yo voy a tener en términos de acumulación de frío en un lugar, qué es lo que puedo hacer para producir o para seguir produciendo en localidades que tienen o que ofrecen poco frío para la superación de la dormancia. Y la verdad es que quise traerles este gráfico y está hecho en función de la temperatura básicamente, pero muestra cuáles serían las etapas de un sistema que está frente a los impactos del cambio climático en relación a la temperatura. Tenemos que hay plasticidad de los cultivares presentes, o sea, las plantas se pueden adaptar hasta cierto grado a las condiciones que van a venir en el futuro. Después existe una medida de adaptación que es introducir nuevas variedades,
estoy alterando el sistema para poder superar o para poder enfrentar esta nueva condición del clima. Y después viene una fase que es mucho más severa, en donde ya tengo que pensar en introducir nuevas especies. Y después, si es que el impacto es muy severo, ya tengo que empezar a pensar en otro rubro que no sea la producción del cultivo. Y la verdad es que esto está pensado para climas que son muy afectados por el cambio climático. Y yo creo que nosotros podemos situarnos acá, en esta parte, en donde todavía tenemos una ventana para poder trabajar en la plasticidad que presentan los nuevos cultivares. También podemos avanzar en el desarrollo de nuevas variedades que se adapten a las condiciones que vamos a tener en el futuro, y podemos quedarnos con eso. No hay necesidad todavía de pensar en introducir nuevas especies o de abandonar la producción de frutales. Y en función de esto es que se necesita crear estrategias de adaptación que sean de corto, mediano y de largo plazo. Ahora, en el corto plazo, creo que esto ya se ha vuelto un estándar en realidad en Chile, y es la aplicación del uso de rompedores de la dormancia. Y la verdad es que muchos de los sistemas, yo diría que casi todos, utilizan Dormex para romper o para compensar la acumulación de frío o el frío faltante. ¿Qué es lo que pasa con la aplicación de Dormex? Aquí tenemos un estudio que se realizó en China y vemos que las aplicaciones de cianamida 30 días antes de la floración normal van a ir adelantando los estados fenológicos de la planta. Ahora existe otra tecnología que la verdad yo la desconocía antes de volver, y fue el uso de sombra durante el invierno. Y la verdad es que es una técnica que está bastante extendida en los huertos de cerezo. La he visto desde Nogales, por ejemplo, en la zona de La Calera, hasta la zona de Curicó, en el sur incluso. Ahora existe un problema con el ensanciamiento, al parecer, así es que les diría que habría que informarse sobre ese aspecto. Ahora podríamos trabajar, o voy a llevarlo un poco más al área que trabajo yo, y es el mejoramiento de las herramientas predictivas. Acá les muestro un modelo que es fenológico, un modelo que está pensado en vincular las dos etapas de la dormancia, la acumulación de frío y la acumulación de calor. Y lo que hace el modelo, que fue desarrollado por estas tres personas, uno de ellos es mi jefe, mi ex jefe, es vincular el modelo dinámico o la acumulación de frío con la acumulación de calor. Ahora, ¿cómo se realiza esa vinculación? Se realiza a través de una forma gradual. Es decir, a medida que voy acumulando más frío, la yema va siendo más sensible al calor y va a responder antes en la primavera. Ahora tiene estos dos modelos, el modelo de acumulación de frío, modelo dinámico, y el modelo de horas grado para la fase de la ecodormancia. Lo que pasa es que el modelo tiene todos estos parámetros. Y los parámetros, para explicarlos, son valores que están dentro de las funciones de un modelo, de una ecuación, por así decirlo. Entonces, para poder aplicar este modelo, lo que yo necesito es ajustar los parámetros para la realidad chilena. Ahora, los modelos que existen ahí, el modelo dinámico que todos ocupamos y el modelo de grados hora de crecimiento, son modelos que no se realizaron en Chile y que en muchos casos no se realizaron en cerezo. Por ejemplo, el modelo dinámico se hizo en Israel utilizando datos de durazno y todos lo utilizamos para hacer eso con parámetros de durazno en Israel. Las condiciones no son muy similares. Así es que lo importante sería encontrar cuáles son los parámetros de esos modelos para la realidad chilena, para el cerezo. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Con este modelo nos vamos a enfocar en la imagen de la derecha y hemos visto que tenemos un error de cerca de 2 días en la predicción. O sea, tomamos los datos de temperatura y somos capaces de predecir la floración con un error de 2 días.
Y ese es un modelo bastante bueno, considerando que las mediciones de fenología se realizan frecuentemente o generalmente cada 2 días. Así es que es un modelo muy promisorio. Lo que sí tenemos que hacer es validarlo para la realidad chilena. Ahora, eso lo estamos haciendo con un proyecto que recién nos adjudicamos y es para implementar el modelo Fenoflex en la realidad chilena. Lo que vamos a hacer es colectar datos fenológicos en 30 huertos entre Nogales en la zona de La Calera hasta Bulnes en la zona del sur. Y lo que hacemos es instalar sensores de temperatura y luego vamos a recolectar o vamos a monitorear la fecha de floración de las plantas. Con esos datos, datos de temperatura y datos de fenología, vamos a poder parametrizar el modelo para el cerezo en Chile. Ese es el objetivo del proyecto. Y la verdad es que en este proyecto estamos contando con apoyo de diversos asesores y también con muchos productores. Ahora, ¿qué otras oportunidades tenemos? Yo creo que existe una importante oportunidad en el desarrollo de nuevas variedades que sean adaptadas a las condiciones que tenemos en climas como el de Ovalle, con inviernos muy cálidos, y estas son variedades que tienen que ser de requerimiento de frío bajo. Acá les muestro una tabla de Marlene Ayala en el año 2019, en donde muestra resultados preliminares de un plan de mejoramiento, un programa de mejoramiento genético de cerezo, y estos son algunos de los parentales que se utilizaron en este programa. La verdad es que es un programa muy interesante y está enfocado en expandir la ventana comercial, en incrementar la capacidad de fruta temprana y tardía y en obtener fruta de alta calidad. Pero también se menciona en este artículo que el objetivo es lograr variedades que sean de bajo requerimiento de frío. Ahora, para finalizar, podemos comentar otros desafíos climáticos importantes para esta zona. La verdad es que no quise ahondar en el tema del agua, por ejemplo, porque es un tema que yo particularmente desde la academia no veo mucho. Lo que sí puedo comentar son incrementos de temperatura durante la primavera. Eso va a tener un efecto en el crecimiento inicial del fruto. También puede haber una restricción hídrica por sequías importantes. Puede haber mayor influencia de la radiación durante la dormancia. Puede haber una mayor presión de plagas por ciclos más cortos debido a un incremento de la temperatura por el cambio climático. Y la verdad es que esta zona ofrece una oportunidad que es muy importante y es estudiar cuál va a ser la respuesta de la planta frente a estas condiciones que son tan extremas para la producción. Lo que sí me gustaría terminar con una cita, y es que cada desafío en realidad es una oportunidad. Y es una oportunidad de mejora, es una oportunidad de generar nuevas tecnologías y es una oportunidad de ser exitoso en un área en donde se obtienen ventajas comerciales que son muy importantes. Así es que eso, muchas gracias. Doctor, consulta corta. Delante dijo que las horas frío no están tan relacionadas a la producción. En ese sentido, ¿sería más acertado pensar que la cantidad de reservas que pueden acumular las plantas estaría más ligada a la productividad? ¿Tendría más peso en la ecuación productiva que el clima? No sé si tan así. Creo que lo que quise decir en realidad es que la relación que existe entre la acumulación de frío y el rendimiento final del huerto no es tan directa. Lo que sí importa es en el potencial productivo que voy a tener al comienzo de la temporada. Por ejemplo, va a haber una mejor floración, una mejor oferta de flores, voy a tener más yemas con mucha flor y eso va a repercutir en que quizás parta la temporada con más frutos, con fruta de mejor calidad, pero durante la temporada también pueden haber eventos que van a afectar el rendimiento. Entonces, por eso la relación no es tan directa. Ahora, las reservas sí son muy importantes durante la primavera porque, como sabemos, el cerezo primero florece
y después salen las hojas y todo ese primer crecimiento viene desde las reservas. Entonces, tener muy buenas reservas durante el invierno me va a asegurar de cierta forma a que, combinado con el efecto del clima, voy a tener un potencial para poder producir la fruta que yo espero al final de la temporada. Ahora, todo lo que viene durante la temporada de crecimiento, eso va más allá de la dormancia y no está tan relacionado con la acumulación de frío. Eso podría comentar. Gracias. Otra pregunta, aprovechando la instancia, tenemos una pregunta más. ¿Quién levanta la mano? Por allá atrás. Jorge, por favor, al final. Son dos preguntas en una. El año pasado tuvimos, antes de brotación aquí en Limarí, cerca de 25 porciones de frío. Fue lo que hubo. Pero entre julio y septiembre tuvimos 400 grados calor. Y aún así tuvimos una cosecha más temprana. Los grados calores en los años de fenómeno del Niño, ¿le hará el trabajo al poco frío que se genere? Esa es una. Y la otra, debemos cambiar modelos de acuerdo a la condición climática del año, porque este año vamos a estar bajo fenómeno de la Niña o en condición neutra. Ya llevamos un 30% más de frío que el año pasado. Entonces debemos, dependiendo de la condición de clima, jugar con horas frío, otro año con porciones frío, unidades frío. Eso. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La primera pregunta es muy interesante y es algo que no quise abordar en esta presentación porque da para un tema que es muy amplio, que es la interacción que existe entre la acumulación de frío y la acumulación de calor. Lo que hemos visto en los estudios es que existe un punto de compensación por la falta de frío. Esto quiere decir que si yo acumulo o la planta acumula más calor durante la ecodormancia, puede suplir de cierta forma la acumulación de frío que le faltó en el invierno. Hasta cierto punto solamente. Eso como que es clave. No tengo un gráfico, pero en realidad lo que hemos visto es que con poco frío, por ejemplo, 30 porciones, pero 21.000 grados horas de calor, que eso es demasiado, tenemos 50% de brotación, pero también hemos visto que con 40 porciones y 15.000 grados de calor tenemos el mismo 50% de brotación. Entonces, sí, existe un efecto que puede ser compensatorio. Ahora, ¿de qué forma consideramos eso en el modelo? Eso es lo que estamos intentando hacer con el modelo Fenoflex que les mostré anteriormente. Como esa vinculación que existe entre la fase de acumulación de frío, que es la endodormancia, y acumulación de calor, que es la ecodormancia. Entonces, de cierta forma, sí podría existir una compensación cuando tengo más calor en la primavera o a finales del invierno. La otra pregunta es sobre cambiar modelos. Yo no lo recomendaría. La verdad es que la recomendación general que intento hacer es no utilizar el modelo de horas frío. Es cambiarse de lleno al modelo de calor, independiente de la temporada que tenga. O sea, el modelo de porciones de frío, perdón. Independiente de las condiciones que tenga en la temporada. Esto porque el modelo de porciones de frío ha demostrado ser mejor, más consistente en las acumulaciones de frío en climas como el que puede presentar Ovalle o el que puede presentar la zona centro-sur de Chile. Por eso no lo recomendaría. Ahora, si estuviésemos en un clima que es de carácter temperado, con inviernos muy fríos, les aseguro que lo que registra el modelo de porciones de frío y el modelo de horas frío va a ser lo mismo. Solo porque ahí se dan las condiciones para que exista acumulación de frío en ambos modelos. En esta zona es mucho mejor guiarse por el modelo de porciones de frío. Eso es lo que conocemos hasta el momento. Ahora, no quiere decir que ese modelo de porciones de frío tenga falencias, por supuesto que las tiene. Y una de ellas es que los parámetros están hechos para Israel en Durazno.
Así que eso sería como mi respuesta. Agradecemos la exposición de Eduardo.